El salón de eventos, el emperador, apestaba a una opulencia desesperada, una mezcla sofocante de lirios importados y perfumes de diseñador que saturaban el aire acondicionado. Era 14 de octubre, el día exacto de mi cumpleaños número 62, pero el gigantesco cartel dorado que colgaba sobre la pista de baile proclamaba en letras de neón: «Felices 60, Beatriz». Me detuve en el umbral, ajustando los pliegues de mi vestido gris, el mismo que mi nuera Verónica había llamado, despectivamente, trapo de museo, hace una semana. Desde mi posición, podía calcular mentalmente el costo de esta farsa. Los centros de mesa de cristal de Bohemia, la orquesta de cámara afinando sus instrumentos y esa absurda cascada de chocolate belga que fluía incesantemente. $37.500. Esa era la cifra exacta que mi hijo había drenado de nuestra cuenta mancomunada para esta noche, mientras yo ni siquiera había recibido una llamada telefónica de felicitación por la mañana. Avancé 2 pasos hacia el interior, intentando mantener la dignidad que me había sostenido durante 40 años en las salas de emergencia más caóticas de la ciudad. Sin embargo, no llegué muy lejos. Una mano firme y sudorosa me interceptó del brazo con una fuerza innecesaria, deteniendo mi marcha antes de que pudiera cruzar la línea imaginaria que separaba al personal de servicio de la alta sociedad. Era Andrés, mi hijo, enfundado en un smoking de seda italiana que yo había pagado con el bono de mi jubilación hace 3 años. Sus ojos, idénticos a los de su difunto padre, no mostraban alegría al verme, sino un pánico social agudo y una vergüenza que me golpeó el pecho con la frialdad de un bisturí. Miró a su alrededor, verificando que ninguno de los invitados de Beatriz hubiera notado la intrusión de su madre en este santuario de vanidad. Andrés se inclinó hacia mi oído, bajando la voz hasta convertirla en un siseo venenoso que contrastaba con la música suave de los violines. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó apretando los dientes mientras forzaba una sonrisa falsa para un fotógrafo que pasaba cerca. «Te dije claramente que hoy es la noche de Beatriz. Es un evento importante para sus relaciones sociales. Mírate, no encajas con esta gente. Tu ropa huele a naftalina y vas a arruinar la estética de la fiesta. Vete a casa ahora mismo. Por favor, te llamaré luego si me sobra tiempo». Su vergüenza era palpable, una entidad física que se interponía entre nosotros, borrando décadas de sacrificios y crianza en un solo instante de repudio público. Lo miré fijamente, no con la tristeza de una madre rechazada, sino con la precisión clínica de quien evalúa un órgano gangrenado que debe ser extirpado para salvar al paciente. Mi pulso no se aceleró. Al contrario, sentí una calma gélida descender sobre mis hombros, una claridad mental que no había experimentado en años. Podía ver las gotas de sudor en su frente, el miedo patético a que su suegra notara mi presencia y le recriminara por permitir tal imperfección en su noche de gloria. En ese momento, Andrés dejó de ser el niño que yo había protegido contra todo mal para convertirse en un pasivo financiero, una mala inversión que había consumido mis recursos sin ofrecer ningún retorno afectivo o moral. Sonreí gélidamente, un gesto que no llegó a mis ojos, y con un movimiento suave pero firme, me liberé de su agarre, ajustando mi chal con una lentitud deliberada que lo puso aún más nervioso. «Tranquilo, hijo», dije con un tono de voz sereno, lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos pudieran escuchar si prestaban atención. «Solo vine a comprobar la calidad de la inversión. La champaña que están sirviendo parece cara, y quería asegurarme de que mis ahorros de toda la vida estaban siendo bebidos por gargantas que valieran la pena». La confusión cruzó su rostro por un segundo, incapaz de procesar mi falta de sumisión habitual. Pero antes de que pudiera replicar, el destino me ofreció la confirmación final que necesitaba para no sentir remordimientos. Un camarero joven, aturdido por el ritmo frenético del servicio, se detuvo frente a mí y, sin mirarme a la cara, extendió una bandeja de plata llena de canapés de salmón ahumado hacia mis manos. «Tome, señora. Lleve esto a la mesa 4, que están reclamando los aperitivos», ordenó, asumiendo por mi vestimenta y mi exclusión del círculo principal que yo era parte del personal de limpieza o cocina. Andrés se puso rojo de ira contenida,
Pero antes de que pudiera corregir al muchacho, una risa estridente cortó el aire. Era Beatriz Larraín, en el centro del salón, brillando con joyas alquiladas, quien había presenciado la escena y ahora reía a carcajadas, señalándome discretamente mientras susurraba algo al oído de Verónica, mi nuera, quien también soltó una risita cómplice y cruel. Esa risa fue el sello de lacre en mi decisión, el punto de no retorno. Con una tranquilidad que desconcertó al camarero, ignoré la bandeja y saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi abrigo. La pantalla se iluminó en la penumbra del recibidor, mostrando la hora, las 21:45, y, justo debajo, una notificación bancaria que brillaba con la intensidad de un faro en medio de una tormenta. No era un mensaje de cumpleaños, era una alerta de seguridad de mi banco principal. Transferencia completada. $850,000 USD. Beneficiario: Inmobiliaria Lago Azul. Concepto: pago total, propiedad residencial. Mis dedos rozaron el Ostiumcionse, cristal frío de la pantalla, acariciando esa cifra que representaba mi libertad y la destrucción absoluta de la red de seguridad de Andrés. Levanté la vista del teléfono y miré hacia el centro del salón, donde Beatriz abría una caja de regalo enorme, fingiendo sorpresa ante un bolso de diseñador, que probablemente Andrés había pagado con mi tarjeta de crédito suplementaria. Ellos celebraban una riqueza que no les pertenecía, bailando sobre el hielo delgado de una cuenta corriente que yo acababa de vaciar hasta el último centavo. Andrés seguía mirándome con impaciencia, haciéndome gestos con la mano para que me marchara, ajeno al hecho de que la mujer parada frente a él ya no era su cajero automático, sino la propietaria legal de una mansión a 3 horas de aquí, y que su herencia anticipada se había transformado en ladrillos, agua y silencio. «Disfruten la fiesta», murmuré, guardando el celular como quien enfunda un arma recién disparada. «Feliz cumpleaños a mí». Di media vuelta y salí. Del salón el emperador, sin mirar atrás, sintiendo cómo el aire fresco de la noche limpiaba el olor a perfume barato y traición. Mientras el ballet parking me traía mi viejo sedán, no sentí la soledad que Andrés esperaba infligir en mí. Sentí el poder eléctrico de la dinamita que acababa de encender, cuya mecha ya estaba corriendo invisible hacia los cimientos de sus vidas, lista para estallar cuando saliera el sol. Mientras conducía mi viejo sedán de regreso a la soledad de mi departamento, el silencio del habitáculo se convirtió en una pantalla de proyección, donde mis recuerdos comenzaron a reproducirse con una nitidez dolorosa. No estaba llorando. Las lágrimas son un lujo que una enfermera de urgencias aprende a economizar muy temprano en su carrera. En cambio, mis manos apretaban el volante de plástico desgastado con la misma firmeza con la que sostuve el futuro de Andrés durante décadas, sintiendo cómo cada kilómetro que me alejaba de esa fiesta grotesca me acercaba más a la verdad de mi propia historia. La hemeroteca de mi memoria se abrió hace 25 años, en los pasillos estériles y mal iluminados del Hospital General, donde el olor a desinfectante y enfermedad se había impregnado en mi piel mucho más profundamente que cualquier perfume caro que Beatriz pudiera comprar. Recordé con precisión quirúrgica el peso físico de aquellas guardias dobles de 16 horas continuas que aceptaba voluntariamente, no por vocación heroica, sino por necesidad matemática. En aquel entonces, la matrícula semestral de la universidad privada de élite que Andrés insistía en cursar costaba $5,000, una cifra que mi salario base apenas rozaba. Durante 4 años, mi vida se redujo a un ciclo interminable de termómetros, catéteres y cafés rancios de máquina a las 3 de la madrugada. Calculé mentalmente que me perdí, como mínimo, 200 cenas familiares y 40 fines de semana de descanso, todo para que él no tuviera que mancharse las manos con un préstamo estudiantil ni trabajar medio tiempo como sus compañeros de clase, menos afortunados. Pero el salario extra de las horas nocturnas no fue suficiente para cubrir la ambición desmedida que ya empezaba a brotar en él. Visualicé la tarde gris en la joyería del centro, sacando de mi bolso de terciopelo el juego de esmeraldas y oro que había pertenecido a mi abuela, la única herencia tangible de mi linaje materno. El tasador
Un hombre con monóculo y sin escrúpulos me ofreció $12,000 en efectivo, una fracción de su valor real, pero yo acepté sin regatear porque la fecha límite de la matrícula vencía en 48 horas. Es una inversión en su futuro, me repetí a mí misma mientras firmaba el recibo de venta, convencida de que el título universitario de Andrés brillaría más que cualquier joya en mi cuello envejecido. En total, inyecté $40,000 directos en su educación, sin contar libros, viajes y manutención. La escena cambió bruscamente hace 5 años, el día que entregué las llaves de la casa familiar. Esa casona de 350 metros cuadrados, con jardín de robles donde él aprendió a andar en bicicleta. La casa se sentía demasiado grande para una viuda, argumentó él, y yo, cegada por la soledad, accedí a venderla para simplificar mi vida. La realidad fue una reducción brutal. Pasé de mi hogar de siempre a un departamento funcional pero claustrofóbico de 60 metros cuadrados en un barrio periférico. La diferencia de precio entre ambas propiedades generó un excedente líquido de $180,000, un capital que debía ser mi colchón de seguridad para la vejez, mi garantía de independencia ante cualquier eventualidad médica o crisis económica. Sin embargo, ese dinero apenas duró 2 semanas en mi cuenta bancaria antes de ser transferido a la de él. Andrés llegó con la propuesta de su startup revolucionaria, una aplicación tecnológica que, según sus proyecciones de fantasía, nos haría millonarios en menos de 2 años. Me mostró gráficos coloridos y usó palabras en inglés que yo no entendía, pero lo que sí entendí fue la súplica en sus ojos. Le firmé el cheque por los $180,000 íntegros, creyendo en su visión y en su promesa de devolverme el doble. 18 meses después, la empresa quebró sin haber generado un solo dólar de ganancia, y mi dinero se evaporó en oficinas de lujo alquiladas, sillas ergonómicas de $1,000 y almuerzos ejecutivos. El mercado no estaba listo. Mamá, fue su única explicación, sin una pizca de disculpa. La memoria más reciente, y quizás la más dolorosa, databa de apenas 30 días atrás. Fue una cena en el departamento de ellos, supuestamente para celebrar mi recuperación de una gripe fuerte, pero el ambiente estaba cargado de una tensión artificial. Andrés y Verónica habían preparado la mesa con una formalidad inusual, y junto a los platos de porcelana descansaba una carpeta azul de aspecto legal. No esperaron ni al postre para emboscarme. Andrés carraspeó, adoptando ese tono condescendiente que usa cuando cree que está hablando con alguien inferior intelectualmente, y deslizó la carpeta hacia mí. Mamá, hemos estado pensando. A tu edad, manejar tus inversiones restantes es un riesgo. Los estafadores buscan a personas mayores como tú, dijo, sin mirarme a los ojos. Abrí la carpeta y leí el título del documento en negrita. Poder general de administración amplio y suficiente. Querían control total sobre mi cuenta de 1900 ahorros y mi cartera de inversiones, los últimos $850,000 que había logrado acumular gracias al seguro de vida de mi esposo y a una gestión de bonos del tesoro que yo misma había orquestado en secreto durante años. Argumentaban que era por mi seguridad, pero la cláusula 3 les permitía vender activos sin mi consentimiento previo. Cuando dudé, Verónica intervino, su voz destilando un veneno dulce. Isabel, sé realista. A veces olvidas las cosas. El otro día no recordabas dónde dejaste las gafas. Es el principio del fin, y Andrés solo quiere protegerte antes de que cometas un error senil. Esa noche, la comparación con su madre, Beatriz, fue la estocada final que me abrió los ojos. Mientras yo leía las cláusulas abusivas que pretendían despojarme de mi autonomía financiera, Verónica se quejó de que mi abrigo de lana, colgado en la entrada, desprendía un olor a guardado y naftalina que chocaba con la aromaterapia de su hogar. Mi madre, en cambio, es tan vital, tan moderna, comentó mientras servía vino. Ella entiende que el dinero es energía y hay que moverlo, no estancarlo como tú. En ese instante, comprendí que para ellos no era una madre ni una suegra. Era un obstáculo administrativo, un banco con las puertas cerradas que necesitaban forzar. No firmé nada esa noche.
Me hice la tonta, la confundida, la anciana frágil que ellos querían ver. Déjenme leerlo con calma en casa. La letra es muy pequeña y mis ojos ya no son los de antes. Les dije con voz temblorosa, fingiendo una debilidad que estaba lejos de sentir. Andrés resopló con impaciencia, frustrado por no cerrar el trato ahí mismo, pero me dejó llevarme la copia del borrador. Fue su error fatal, subestimar mi capacidad de comprensión lectora, y mi instinto de supervivencia fue el primer clavo en su ataúd financiero. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo, sintiendo no el peso de la edad, sino el peso de la traición acumulada en 25 años, de darlo todo a cambio de nada. Ahora, entrando a mi pequeño departamento silencioso, encendí la luz de la cocina y puse la carpeta sobre la mesa de formica. Ya no la veía como una amenaza, sino como una declaración de guerra. Durante años había justificado su egoísmo como cosas de la juventud. Había perdonado sus olvidos y había financiado sus caprichos, creyendo que estaba construyendo familia. Pero los números no mienten, y el balance contable de nuestra relación estaba en números rojos irreparables. Habían intentado declararme incompetente para robarme, y lo habían hecho con la misma frialdad con la que se descarta un mueble viejo. Mi amor de madre había muerto esa noche en su mesa de comedor. Lo que quedaba era una estratega financiera con una hoja de balance que equilibrar. Me quité los zapatos ortopédicos y me serví un vaso de agua, mirando el calendario en la pared. Faltaban 4 semanas para mi cumpleaños, la fecha que ellos ignorarían o usarían para manipularme de nuevo. Pero esta vez, el guión sería diferente. Mi mirada se desvió hacia una caja de zapatos vieja en el estante superior de la alacena, donde guardaban no solo recuerdos sentimentales, sino los extractos bancarios de la cuenta mancomunada, que Andrés creía que yo nunca revisaba. Sabía que encontraría discrepancias, pero necesitaba la evidencia física, tangible, irrefutable. La indignación contenida se transformó en un plan de acción fría y metódica. Bajé la caja y la abrí. El olor a papel viejo se mezcló con mi determinación. Allí estaban los registros, las contraseñas que él pensaba que yo no sabía usar, y las llaves de acceso a la verdad. Mañana no sería la madre abnegada que va al mercado. Mañana sería la auditora implacable que inicia una investigación forense. La fiesta de Beatriz, la humillación pública, todo eso era solo el desenlace teatral de una trama que se había estado gestando en las sombras de mi propia casa. Me senté, ajusté mis gafas de lectura, esas que Verónica decía que perdía, y comencé a subrayar cifras con un bolígrafo rojo, el mismo color con el que corregía los errores vitales en los historiales clínicos de mis pacientes. La operación Dignidad acababa de comenzar. A la mañana siguiente, con el sol de octubre iluminando fríamente mi pequeña cocina, transformé mi mesa de desayuno en un centro de operaciones forenses. No había tostadas ni café. Solo mi computadora portátil vieja pero funcional, conectada a la banca en línea. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de suturar heridas, teclearon la contraseña de la cuenta mancomunada que Andrés había insistido en abrir para emergencias familiares hace 2 años. La pantalla cargó lentamente, y cuando los números aparecieron, sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran sacado el aire. El saldo, que debería haber estado en $45,000, fruto de los dividendos de mis bonos, mostraba una cifra raquítica de apenas 1.200. No era un error del sistema, era una hemorragia financiera sistemática que había estado ocurriendo bajo mis narices mientras yo confiaba ciegamente en la buena gestión de mi hijo. Hice clic en el historial de transacciones, desplegando el detalle de los últimos 6 meses, con la meticulosidad de quien revisa una autopsia. Allí estaba la primera evidencia tangible, brillando en píxeles negros sobre el fondo blanco del monitor. Una transferencia de $5,000 realizada el 12 de agosto con el concepto vago de gastos médicos. Recordé esa fecha. Yo estaba perfectamente sana, pero Andrés me había mencionado que necesitaba cambiar los neumáticos de su camioneta. La mentira digital era tan flagrante que resultaba insultante. Seguí bajando el cursor y encontré retiros de cajeros automáticos en zonas de bares y restaurantes de lujo, sumando $300 o $400 cada fin de semana.
Mi dinero no estaba siendo usado para emergencias. Estaba financiando su estilo de vida de apariencias. Pero el hallazgo más grotesco estaba fechado hace apenas 3 semanas. Una transferencia masiva de $15,000 a una cuenta a nombre de Eventos Imperiales S.A. El concepto decía: adelanto reserva 14 octe. Me quité las gafas y me froté los ojos, tratando de asimilar la realidad. El 14 de octubre era mi cumpleaños, pero esa empresa no organizaba cenas íntimas para viudas jubiladas. Eran los dueños del salón El Emperador, el lugar más ostentoso de la ciudad. La implicación práctica era devastadora. Mi propio capital estaba pagando la fiesta donde yo sería la invitada invisible. No era solo un robo. Era una humillación financiada por la víctima. Imprimí el extracto bancario, escuchando el zumbido rítmico de la impresora como si fuera el redoble de un tambor de guerra. Sabía que los registros digitales no serían suficientes para confrontarlos cara a cara. Necesitaba pruebas físicas, papel y tinta, que no pudieran borrar con un clic. Aproveché que era jueves, el día en que Andrés y Verónica iban al gimnasio, y su empleada doméstica tenía la tarde libre para usar mi juego de llaves de repuesto y entrar a su departamento. La excusa oficial, en caso de ser descubierta, sería que iba a regar las plantas que siempre dejaban morir. Al entrar, el olor a ambientador de vainilla sintética me revolvió el estómago. El lugar estaba decorado con muebles de diseño minimalista que gritaban «Nuevo rico», pagados, sin duda, con el dinero de la venta de mi casa familiar. Me dirigí directamente al escritorio de Andrés, un caos de papeles que contrastaba con el orden obsesivo que él exigía de los demás. Sobre la superficie de vidrio templado del escritorio, enterrada bajo revistas de autos deportivos, encontré la segunda evidencia, la factura final impresa del evento de Beatriz. La tomé con manos enguantadas, no por higiene, sino para no dejar huellas, y leí los ítems desglosados. La cifra total ascendía a $37,500. Mis ojos se detuvieron en una línea específica. Cascada de chocolate belga, Premium, 2,000 talons USD. $2,000 en chocolate derretido. Esa cantidad equivalía a 6 meses de mi presupuesto de alimentación. Sentí una náusea profunda al visualizar esa cascada fluyendo, sabiendo que cada gota dulce era un gramo de mi seguridad futura que se disolvía. Doblé la factura con cuidado y la guardé en mi bolso. Esta sería la pieza central de mi contraataque. Mientras seguía revisando los cajones del escritorio, buscando más documentos financieros, la pantalla de una tableta, olvidada sobre el sofá, se iluminó con una notificación entrante. El sonido del ding rompió el silencio del apartamento y me hizo saltar. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué y vi que Verónica había dejado abierta su sesión de WhatsApp web. El mensaje entrante era de un contacto guardado como «Mamá Betty». «Beatriz, ¿ya resolvieron lo de la vieja? Necesito confirmar los pasajes a Europa». La sangre se me heló. ¿Resolver lo de la vieja? Toqué la pantalla, sintiendo que estaba violando su privacidad, pero recordando que ellos habían violado mi vida entera. Abrí el chat grupal titulado, cínicamente, Operación Futuro, donde los únicos miembros eran Andrés y Verónica. Empecé a leer hacia atrás, retrocediendo en el tiempo de su conspiración digital. Hace 2 meses, Verónica escribió: «No podemos seguir pagando la hipoteca de mi mamá y el alquiler de aquí. Necesitamos liquidez ya». La respuesta de Andrés, fechada al día siguiente, fue la tercera prueba contundente que necesitaba. «Tranquila, amor. Una vez que firme el poder general, vendemos su departamento. Vale por lo menos 120,000. Con eso liquidamos la deuda de Beatriz y nos sobra para el viaje». Tomé fotos de la pantalla con mi propio celular, asegurándome de que las fechas y los nombres fueran legibles. La implicación era clara. Mi hogar actual, mi último refugio, ya tenía precio y destino. Me iban a dejar en la calle para pagar los lujos de la consuegra. Pero la crueldad no tenía fondo. Unos mensajes más abajo, encontré la discusión sobre mi destino físico. Verónica preguntaba: «¿Y qué hacemos con ella? No puede vivir con nosotros. Me estresa su olor». Andrés, mi hijo, el niño que yo había acunado cuando tenía fiebre,
respondió con un enlace web y un comentario breve. Mira este lugar. El Retiro. Es económico. Está subsidiado por el Estado. Si la declaramos incompetente, podemos ingresarla ahí sin su firma. Solo necesitamos el diagnóstico. Hice clic en el enlace. Era una residencia geriátrica de mala muerte en las afueras, conocida por sus denuncias de abandono y hacinamiento. Las lágrimas de dolor se secaron instantáneamente, reemplazadas por una furia fría y calculadora. Ya no eran familia, eran depredadores. Con las manos temblando de ira contenida, volví al escritorio y abrí el cajón inferior, el que tenía llave. Un simple clip desdoblado, truco aprendido de un paciente cerrajero hace años, bastó para abrirlo. Andrés nunca fue muy sofisticado con la seguridad. Dentro, en una carpeta roja, encontré la cuarta evidencia, el borrador de interdicción. Era un documento legal de 20 páginas, redactado por un abogado que no conocía, solicitando al juzgado que se me declarara incapaz mentalmente por demencia senil temprana. Junto al borrador había un sobre cerrado con el logotipo de una clínica psiquiátrica privada. Lo abrí con cuidado. Contenía un certificado médico prefirmado, con el espacio del nombre del paciente en blanco, diagnosticando deterioro cognitivo severo. Habían pagado por un diagnóstico falso. La fecha del certificado era de hace una semana. Esto significaba que el plan estaba en marcha y la ejecución era inminente. Probablemente esperaban a después de la fiesta de Beatriz para dar el golpe final, aprovechando mi supuesta confusión o cansancio. Fotografié cada página del documento legal y me guardé el certificado médico original. Esta prueba no solo demostraba su avaricia, sino que constituía un delito penal, fraude, falsificación y conspiración. La implicación práctica era aterradora. Si yo no actuaba primero, en menos de un mes perdería no solo mi dinero, sino mi libertad civil y mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Me encerrarían y tirarían la llave. Seguí buscando, impulsada por una necesidad masoquista de saber la verdad completa. En el fondo del mismo cajón, encontré una hoja de cálculo impresa titulada Flujo de caja, Proyecto Beatriz. Era un desglose financiero detallado que conectaba mis activos con las deudas de Beatriz. Columna A, venta DEPA Isabel. Columna B, hipoteca casa del lago Beatriz. Columna C, renovación cocina Verónica. Estaba todo planificado al centavo. Mi patrimonio de toda una vida, sudado turno a turno en el hospital, iba a ser desmembrado para tapar los agujeros financieros de una mujer que nunca había trabajado un día en su vida. Tomé la hoja. Ahora entendía por qué Beatriz se reía tanto. Su estilo de vida estaba siendo subsidiado por mi futura indigencia. Miré alrededor de la habitación una última vez. Vi una foto enmarcada de Andrés y Verónica sonriendo en una playa, felices, despreocupados. Antes, esa imagen me habría provocado ternura. Ahora solo veía a dos estafadores celebrando su botín antes de tiempo. Coloqué todo tal como estaba, excepto la factura y el certificado médico que me llevaba como rehenes. Cerré el cajón, borré mis huellas del escritorio con un pañuelo y salí del departamento. Al cerrar la puerta, sentí que cerraba también la puerta de mi maternidad ingenua. Ya no había vuelta atrás. Tenía las pruebas, tenía el motivo, y gracias a su arrogancia de dejar todo por escrito, tenía el mapa exacto de su destrucción. Bajé por el ascensor revisando mentalmente mi lista de hallazgos. El desfalco de la cuenta mancomunada, la factura de la fiesta obscena, los chats conspirativos sobre el asilo, el borrador de interdicción con el diagnóstico falso y la hoja de cálculo de la distribución de mi dinero. Eran 5 clavos para su ataúd social y legal. Mi reloj marcaba las 3 de la tarde. El banco cerraba a las 4. Tenía 1 hora para iniciar la primera fase de mi defensa, pero antes necesitaba un aliado que entendiera el lenguaje de la guerra legal. Saqué mi teléfono y busqué un número que no marcaba hacía años, pero que sabía que me contestaría. Doctor Alcázar, soy Isabel Montenegro, dije cuando la voz grave respondió al segundo tono. Necesito verlo urgentemente. No es una visita social. Traigo documentos que prueban que mi hijo planea secuestrarme legalmente y robarme hasta el último centavo. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido por el sonido de una silla de cuero
moviéndose, y una voz firme que me dio la seguridad que necesitaba. «Isabel, ven a mi despacho ahora mismo. Trae todo lo que tengas. Nadie te va a tocar un pelo ni un centavo mientras yo respire». Subí a mi auto, colocando el bolso con las pruebas en el asiento del copiloto como si fuera un pasajero VIP. Mientras conducía hacia el centro financiero, pasé frente a una valla publicitaria que anunciaba «Mansiones del Lago, viva como siempre soñó». La ironía me hizo sonreír por primera vez en el día. Andrés quería usar mi dinero para pagar la casa de Beatriz en ese mismo lago. Bueno, el destino tiene un sentido del humor retorcido. Quizás yo debería interesarme en ese lago, pero no para pagarle la casa a nadie, sino para comprar mi propia fortaleza. La idea germinó en mi mente, pasando de ser una fantasía de venganza a un plan inmobiliario concreto. La ciudad pasaba borrosa a través de mi ventana. Cada semáforo en rojo era un momento para reafirmar mi decisión. No sentía culpa. La culpa es para quienes hacen daño sin motivo, y yo solo me estaba defendiendo. Ellos habían roto el contrato sagrado entre padres e hijos. Yo solo estaba ejecutando las cláusulas de rescisión. Al llegar al edificio de cristal del bufete de abogados, miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía la dulzura de la abuela que hornea galletas. Tenía la mirada afilada de quien va a realizar una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Bajé del auto, abracé mi bolso contra el pecho y crucé las puertas giratorias. La auditoría había terminado. La ejecución estaba por comenzar. El doctor Alcázar me esperaba en la puerta de su despacho, un hombre imponente de 65 años con trajes a medida y una reputación de tiburón que solo usaba para proteger a los suyos. Al ver las pruebas que desplegué sobre su mesa de caoba, la factura, los chats impresos, el certificado falso, su rostro se endureció. No hubo palabras de consuelo vacías, solo una evaluación profesional de los daños y las armas disponibles. «¿Estás dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, Isabel?», preguntó, mirándome por encima de sus gafas de lectura. «Esto no tiene vuelta atrás. Si disparamos, destruimos su credibilidad y su futuro financiero». Asentí lentamente, visualizando de nuevo la risa de Beatriz y la mirada de vergüenza de Andrés en la fiesta. Recordé el huele a naftalina y el plan para enviarme al asilo barato. No era solo dinero, era mi dignidad humana lo que estaba en juego. «Fernando», respondí con voz firme, usando su nombre de pila por primera vez en décadas. «No solo estoy dispuesta, quiero que sea público, quiero que sea legal y quiero que sea irreversible. Ellos querían declararme incapaz. Voy a demostrarles que soy la persona más capaz que han conocido. Jamás. Prepara los papeles para revocar los poderes y consígueme el contacto de la inmobiliaria del Lago Azul. Tengo una compra que hacer antes de que termine la semana». El abogado sonrió, una sonrisa depredadora que prometía justicia. «Considéralo hecho», dijo tomando el teléfono para llamar a su notario de confianza. «Vamos a blindar tu patrimonio de tal manera que ni con un soplete podrán sacar $1. Y sobre esa casa, en el lago, creo que hay una propiedad que acaba de volver al mercado. Una ejecución hipotecaria de lujo que podemos conseguir al contado por un precio muy interesante. Es perfecta para un nuevo comienzo». Salí de su oficina una hora después, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de un rojo violento. Tenía un plan, tenía un equipo legal y, lo más importante, tenía la voluntad de hierro de una mujer que ha sido subestimada demasiadas veces. Mi teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Andrés. «Mamá, perdón por lo de ayer. Estaba estresado. ¿Cenamos el domingo? Tenemos que hablar de unos papeles». Miré el mensaje y sentí una calma absoluta. «Sí, hijo», susurré al viento. «Vamos a hablar de papeles el domingo, pero no serán los que tú crees». Guardé el teléfono y arranqué el auto. La cuenta regresiva para el domingo había comenzado, y yo tenía mucho que hacer antes de que se levantara el telón. Llegué a casa y me serví una copa de vino barato, el único que me quedaba. Brindé sola en la penumbra de mi cocina, por la enfermera que trabajó turnos dobles, por la madre que vendió sus joyas, por la viuda que casi fue estafada. Bebí un sorbo largo y saboreé la anticipación. La próxima vez que brindara,
Sería con champaña francesa en mi propia terraza frente al lago, mientras ellos recogían los pedazos de su ambición rota. La Operación Dignidad había pasado a la fase 2, ejecución silenciosa. Y el silencio, como pronto descubrirían, es el sonido más peligroso del mundo. El cronómetro de mi venganza comenzó a correr exactamente 10 días antes de mi cumpleaños, en la mañana silenciosa de un martes gris. Mi primera parada no fue el banco, sino el consultorio privado del doctor Bermúdez, un psiquiatra forense de renombre, que el doctor Alcázar había recomendado por su inquebrantable ética y su peso en los tribunales. Necesitaba blindar mi mente antes de blindar mi dinero, anticipándome a la jugada de demencia senil que Andrés había orquestado. La sesión duró 3 horas intensas de pruebas cognitivas, evaluaciones de memoria y razonamiento lógico, donde cada respuesta correcta era un ladrillo más en la fortaleza de mi defensa legal. No me sentí examinada, me sentí validada. Al final, el doctor Bermúdez firmó un certificado de 25 páginas, sellado y notariado, que declaraba mi plena, lúcida y absoluta capacidad para administrar bienes y personas. Ese documento, con fecha y hora, anulaba preventivamente cualquier intento de interdicción que mi hijo pudiera presentar en el futuro, convirtiendo su conspiración médica en papel mojado antes de que siquiera intentaran usarla. Con el certificado de sanidad mental guardado en mi bolso como un escudo invisible, me dirigí a la oficina del doctor Alcázar para ejecutar la segunda fase del plan, la revocación total de poderes. El ambiente en el despacho era de una eficiencia casi militar. No había espacio para el sentimentalismo, solo para la estrategia jurídica pura y dura. Alcázar redactó un documento de revocación irrevocable de mandato que dejaba sin efecto cualquier firma, permiso o autorización que yo hubiera otorgado a Andrés en los últimos 10 años. Firmar ese papel fue una experiencia física. Sentí cómo la tinta negra cortaba el cordón umbilical tóxico que había permitido a mi hijo alimentarse de mi trabajo. Además, establecimos un fideicomiso ciego, una estructura legal compleja, donde yo era la única beneficiaria, pero cuya administración quedaba protegida bajo secreto profesional, volviendo mis activos invisibles para cualquier búsqueda superficial que Verónica intentara hacer desde su computadora. El siguiente paso requería una precisión quirúrgica, la liquidación de mis inversiones, sin alertar a los sistemas de notificación que Andrés, en su arrogancia, creía tener bajo control. Durante 3 días consecutivos, realicé visitas presenciales a las sucursales bancarias, evitando deliberadamente la banca en línea que deja rastros digitales inmediatos. Me senté frente a gerentes que me conocían desde hacía décadas, personas que respetaban mis canas más que la juventud impetuosa de mi hijo. Con una voz tranquila pero firme, ordené la venta de mis acciones en tecnológicas y la liquidación de los bonos del tesoro que habían madurado. Cuando el gerente de inversiones, el señor Pardo, preguntó con preocupación si estaba segura de mover tal cantidad de capital, le respondí con una mentira piadosa pero efectiva. Voy a diversificar en bienes raíces, señor Pardo. A mi edad, prefiero tocar los ladrillos que ver números en una pantalla. Él asintió comprensivo y autorizó las operaciones manuales que eludían las alertas automáticas al celular de Andrés. Para el 5.º día antes de la fiesta, la suma total de $850.000 estaba líquida y descansando temporalmente en una cuenta puente que el doctor Alcázar había abierto a nombre del fideicomiso. Ver esa cifra en un cheque de gerencia fue vertiginoso. No era solo dinero. Eran 40 años de guardias nocturnas, de navidades perdidas en el hospital, de privaciones personales. Era mi vida condensada en tinta y papel de seguridad. Andrés y Verónica pensaban que ese dinero era su derecho de nacimiento, su pasaporte a una vida de lujos inmerecidos. Pero mientras sostenía el cheque, supe que ese dinero tenía un propósito mucho más noble: comprar mi paz y financiar mi dignidad. Guardé el cheque en una caja de seguridad bancaria, alquilada esa misma mañana, sabiendo que era la única llave que necesitaba para abrir la puerta de mi nueva vida. Mientras tanto, en el frente doméstico, mantenía una fachada de normalidad absoluta que hubiera merecido un premio de actuación. Andrés me llamó el jueves por la tarde,
con ese tono de falsa preocupación que ahora me resultaba repulsivo. «Mamá, ¿has pensado en lo del poder? Necesitamos ir al notario la próxima semana», me dijo presionando suavemente. Respiré hondo, canalizando mi indignación hacia una respuesta táctica. «Sí, hijo, lo estoy revisando», contesté con una voz deliberadamente frágil y dubitativa. «Pero sabes que leo lento y estas letras pequeñas me marean. Hablemos después del cumpleaños de Beatriz. No quiero agobiarme antes de la fiesta». Él mordió el anzuelo al instante, aliviado de no tener que lidiar conmigo y asumiendo que mi dilación era solo torpeza senil. «Está bien, mamá. Descansa. Nos vemos en la fiesta». Cerró la llamada, sin saber que acababa de darme el tiempo exacto que necesitaba para dejarlo en la calle. El viernes, 48 horas antes del evento, me reuní con la agente inmobiliaria para visitar la propiedad que el doctor Alcázar había localizado, la Mansión del Lago. El viaje de 3 horas fue una peregrinación hacia mi libertad. Al llegar, el impacto visual fue inmediato. No era una casa ostentosa como el salón de eventos de Beatriz. Era una estructura de arquitectura moderna y líneas limpias, con ventanales de piso a techo que enmarcaban el lago como una obra de arte viva. El silencio del lugar era palpable, solo roto por el suave chapoteo del agua en el muelle privado. Caminé por la sala principal, sintiendo la madera noble bajo mis pies, y por primera vez en años pude respirar sin sentir el peso de la obligación en el pecho. Esta casa no tenía habitación de huéspedes para parientes parásitos. Estaba diseñada para la contemplación y el retiro, exactamente lo que ellos querían darme en el asilo, pero en mis propios términos millonarios. La agente, una mujer elegante llamada Clara, me observaba con curiosidad, probablemente evaluando si una mujer con mi vestimenta modesta podía permitirse una propiedad de ese calibre. «¿Le gusta la vista, señora Montenegro?», preguntó tentativamente. Me giré hacia ella, y mi respuesta fue puramente pragmática. «No solo me gusta la vista, Clara. Me gusta el hecho de que esta casa está a 150 kilómetros de mi hijo. Quiero cerrar el trato hoy mismo». Su sorpresa fue visible cuando saqué la carta de solvencia del banco que certificaba los fondos disponibles para una compra al contado. No habría hipotecas, no habría bancos intermedios, no habría espera. La transacción sería tan limpia y definitiva como el corte de un bisturí. «Si aceptan mi oferta de 850.000 ahora, firmo la promesa de compraventa antes del almuerzo», sentencié, poniendo las reglas del juego sobre la mesa. La negociación fue rápida. Los vendedores, urgidos por liquidez, aceptaron la oferta en efectivo esa misma tarde. El doctor Alcázar se encargó de la revisión exprés de los títulos, asegurándose de que no hubiera gravámenes ocultos. Todo estaba en orden. Sentada en la notaría de un pueblo cercano, con el lago brillando a lo lejos a través de la ventana, firmé la escritura pública de compraventa. Mi firma nunca había sido tan firme. Al estampar mi nombre, Isabel Montenegro, en ese documento legal, sentí que estaba reescribiendo mi identidad. Ya no era la madre de Andrés o la suegra de Verónica. Era una terrateniente, una mujer independiente con un patrimonio tangible que nadie podría arrebatarle bajo pretextos de incapacidad. La notaría selló el documento con un golpe seco que resonó como un disparo de salida para mi nueva existencia. Al recibir las llaves, un juego pesado de bronce con un llavero náutico, sentí una oleada de poder real. No el poder efímero de los likes en redes sociales que buscaba Verónica, sino el poder de la propiedad privada. Clara, la agente, me felicitó y me entregó una botella de vino de cortesía. «Bienvenida a casa, Isabel», dijo con sinceridad. «Gracias», respondí, guardando las llaves en el bolsillo interno de mi chaqueta, justo al lado de mi corazón. No tiene idea de cuánto he esperado para llegar aquí. Antes de irme, tomé una foto de la fachada de la casa, capturando la luz dorada del atardecer, reflejada en los vidrios. Esa imagen sería mi arma final, la prueba visual que desmontaría la mentira de mi supuesta demencia y pobreza. De regreso a la ciudad, el sábado por la mañana, día del cumpleaños de Beatriz y de mi propio cumpleaños olvidado, me dediqué a preparar el terreno para el clímax. El doctor Alcázar me envió por mensajero un sobre lacrado
que contenía la notificación de desalojo para el departamento donde vivían Andrés y Verónica. La propiedad estaba legalmente a mi nombre, y aunque les había permitido vivir allí gratis, nunca firmamos un contrato de alquiler. Legalmente, eran ocupantes en precario. La notificación les daba 72 horas para vaciar el inmueble. Guardé el sobre en mi maletín, junto con la factura de la fiesta y los chats impresos. Tenía la munición completa, financiera, médica y habitacional. Solo faltaba el momento de detonación. A mediodía, mientras almorzaba una sopa ligera en mi cocina, llegó la notificación bancaria que había estado esperando con una mezcla de horror y satisfacción. Mi celular vibró. Alerta de gasto. $37.500 USD. Eventos Imperiales S.A. Andrés acababa de pagar el saldo final de la fiesta de Beatriz usando la tarjeta de crédito asociada a nuestra cuenta, ignorando que yo ya había vaciado los fondos de respaldo y que esa tarjeta ahora estaba generando un sobregiro monstruoso que él tendría que asumir. Dejé que la transacción pasara. No la bloqueé. Necesitaba que el delito se consumara, que el robo fuera un hecho irreversible y documentado. Esa deuda de casi $40.000 sería la soga con la que él mismo se ahorcaría públicamente al día siguiente. Pasé la tarde arreglándome para la fiesta. Elegí mi vestido gris, el trapo de museo, conscientemente. Quería parecer inofensiva, invisible, parte del mobiliario, pero bajo la tela gastada, mi postura era diferente. Me miré al espejo y vi a una mujer que había recuperado el control. No me puse joyas. Mi verdadera joya eran las llaves de bronce en mi bolso y la escritura de la Casa del Lago. Mientras me maquillaba suavemente para ocultar las ojeras de una semana de insomnio estratégico, practiqué mi sonrisa gélida, esa que usaría para enfrentar el desprecio de mi hijo. «Feliz cumpleaños, Isabel», me dije al reflejo. «Tu regalo es la verdad». Antes de salir hacia el salón El Emperador, hice una última gestión digital. Redacté un borrador de publicación en mi perfil de Facebook e Instagram, redes que Andrés y Verónica monitoreaban obsesivamente. Subí la foto de la mansión del lago que había tomado el día anterior, con el muelle extendiéndose hacia el agua serena. Escribí el pie de foto con cuidado, eligiendo cada palabra para maximizar el daño emocional. Regalo de cumpleaños de 62 años, regalo para mí misma, porque merezco un hogar donde el silencio sea paz y no olvido. No le di a publicar todavía. Guardé el borrador. Ese sería el golpe de gracia que lanzaría justo a la medianoche, cuando ellos estuvieran borrachos de vanidad y champaña. El trayecto hacia la fiesta fue tranquilo. Mientras conducía, repasaba mentalmente los pasos del día siguiente. El brunch del domingo sería el escenario final. Sabía que Andrés invitaría a su círculo íntimo para presumir, y sabía que Beatriz estaría allí, resacosa pero altiva. Sería el auditorio perfecto. No tenía miedo de la confrontación. Al contrario, sentía una impaciencia eléctrica. Había soportado 25 años de sacrificios y 5 años de abusos sutiles. Ahora, en menos de 24 horas, la balanza se equilibraría con una violencia justa. Llegué al estacionamiento del salón y vi los autos de lujo de los invitados de Beatriz. Me estacioné lejos, en la zona menos iluminada, observando cómo entraban, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Vi llegar a Andrés y Verónica, sonrientes, posando para los fotógrafos, viviendo su mentira de éxito prestado. Respiré hondo, toqué las llaves en mi bolso una vez más para darme valor y salí del auto. Caminé hacia la entrada sabiendo que esa noche sería humillada, pero también sabiendo que sería la última vez. Mi silencio era mi armadura y mi plan, ya ejecutado, era mi espada. Entré al salón y sucedió lo previsto. El desprecio, la expulsión, la vergüenza. Pero cuando salí de allí, expulsada por mi propio hijo, no me fui a llorar a casa. Me fui a ejecutar la parte final de mi estrategia nocturna. Conduje hasta un mirador de la ciudad, con las luces urbanas brillando abajo como un mar de estrellas frías. A las 00:00 en punto, saqué mi celular. Abrí la aplicación del banco y verifiqué una vez más. Saldo $0 en la cuenta compartida. Casa pagada. Todo listo. Luego abrí las redes sociales. Cargué el borrador de la foto de la mansión y con un dedo firme
Presioné «Publicar». La notificación de «Publicado con éxito» apareció en la pantalla. Sabía que en cuestión de minutos, los teléfonos de los amigos de Verónica empezarían a sonar. Las notificaciones llegarían a la fiesta que yo acababa de abandonar. La curiosidad, la envidia y el chisme correrían más rápido que la pólvora. Imaginé a Beatriz viendo la foto, preguntándose de dónde había salido ese dinero. Imaginé a Andrés palideciendo al reconocer la magnitud de la inversión. La semilla del pánico estaba plantada. Ahora solo tenía que ir a dormir, descansar mis horas completas y prepararme para servir el desayuno más frío y amargo que jamás hubieran probado. Regresé a mi departamento y preparé mi ropa para el domingo. Un traje sastre azul marino, impecable, de cuando trabajaba como jefa de enfermería. Quería verme profesional, autoritaria. Puse el maletín con las pruebas junto a la puerta. Mañana no iría como madre, iría como acreedora. Me metí en la cama y por primera vez en años, el insomnio no me visitó. Dormí con la tranquilidad profunda de quien ha hecho los deberes, sabiendo que al despertar, el mundo sería un lugar diferente, un lugar donde yo volvía a ser la protagonista de mi propia historia. La mañana del domingo amaneció despejada, con una luz cruda que no permitía sombras. Me desperté antes de la alarma, preparé café fuerte y revisé mi celular. Tenía 50 notificaciones de «me gusta» y comentarios de antiguos colegas y amigos en la foto de la casa. ¿Te mudaste? ¿Es tuya? ¡Felicidades, Isabel! Ningún comentario de Andrés ni de Verónica. El silencio de ellos confirmaba que habían visto la publicación y estaban en estado de shock o negación. Mejor. El factor sorpresa seguía de mi lado. Bebí mi café mirando el reloj. A las 10:30 comenzaba el brunch. A las 11:00 yo haría mi entrada. Me miré al espejo antes de salir. Las arrugas seguían ahí, pero la mirada de víctima había desaparecido. Me puse mis gafas, tomé el maletín y las llaves del auto. El trayecto hacia el departamento de Andrés se sintió corto. Conocía el camino de memoria, cada bache, cada curva, pero esta vez no llevaba un tupperware con comida casera ni un regalo para congraciarme. Llevaba la realidad cruda y dura. Estacioné en la calle, mirando hacia el balcón de la terraza donde ya se veían algunas cabezas moviéndose. Podía escuchar risas lejanas. «Rían mientras puedan», pensé, cerrando la puerta del auto con un golpe seco. Caminé hacia el interfono y marqué el número. «¿Sí?», contestó la voz resacosa de Andrés. «Soy yo. Ábreme. Traigo los papeles que querías firmar». La mentira final para asegurar mi entrada al escenario del crimen. El zumbido de la puerta abriéndose sonó como música celestial. Subí. El clímax era inminente. Al cruzar el umbral de la terraza del departamento, me recibió una bofetada de aire caliente y el sonido tintineante de cubiertos de plata chocando contra porcelana fina. La escena estaba montada con la precisión de una editorial de revista. Mesas vestidas con lino blanco, arreglos florales que reciclaban las sobras de la fiesta de anoche y una selección de quesos y frutas que costaba más que mi pensión mensual. Sin embargo, la atmósfera no era festiva. Estaba cargada de una electricidad estática densa, una tensión palpable que emanaba de los pequeños grupos de invitados que murmuraban entre sí. Mis ojos, entrenados para detectar anomalías en los signos vitales de los pacientes, captaron inmediatamente el síntoma principal de la infección social que yo misma había inoculado. Todos tenían sus teléfonos celulares en la mano o sobre la mesa, y las miradas furtivas que me lanzaban al entrar confirmaban que mi publicación de medianoche había llegado a su destino. No era una invitada más, era la noticia del día, el misterio viral que había interrumpido su digestión de domingo. Andrés fue el primero en reaccionar a mi presencia, separándose bruscamente de un grupo de amigos cerca de la barra de mimosas. Su aspecto era deplorable. Bajo el bronceado artificial y la camisa de lino abierta, su piel tenía un tono grisáceo, y las gotas de sudor que perlaban su frente no eran culpa del sol de mediodía. Caminó hacia mí con una prisa torpe, intentando bloquear mi visión del resto de la fiesta, actuando como un portero de discoteca desesperado por evitar un escándalo. Sus ojos escaneaban mi rostro y mi maletín con una mezcla de codicia y pánico, buscando desesperadamente la carpeta azul
con la firma del poder que creía que yo traía. «Mamá, llegaste», dijo en voz baja, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Menos mal. Vamos al estudio un momento. Hay mucho ruido aquí, y necesitamos privacidad para, ya sabes, los trámites administrativos que dejamos pendientes». Su voz temblaba ligeramente, delatando una ansiedad que iba más allá de la resaca. Antes de que pudiera responder o dejarme arrastrar hacia la oscuridad de su oficina, la voz de Beatriz cortó el aire como un cuchillo de sierra. «¿Isabel? ¡Pero qué sorpresa!», exclamó desde la mesa principal, donde presidía la reunión como una reina en el exilio. «Vimos tu fotito en Facebook anoche. Qué linda imaginación tienes, querida. Alquilar una casa así para una foto de cumpleaños es un gesto conmovedor, aunque un poco triste, ¿no crees? Gastar tus ahorros en una noche de fantasía para aparentar lo que no tienes». Hubo risas nerviosas entre su séquito, una risa que buscaba validar su estatus y degradar el mío. Beatriz estaba usando su mejor arma, la negación pública. Para ella, era inconcebible que la enfermera jubilada pudiera poseer algo que ella misma envidiaba. Estaba intentando reducir mi victoria inmobiliaria a un capricho patético de anciana solitaria. Me detuve en seco, resistiéndome al empujón suave de Andrés en mi codo, y giré lentamente hacia Beatriz. La miré con una serenidad que la desconcertó, sosteniendo mi maletín con ambas manos frente a mí. «No es un alquiler, Beatriz», dije con un tono de voz proyectado, claro y sin emociones, asegurándome de que hasta el último invitado escuchara. «Y la imaginación es para quienes sueñan con vidas que no pueden pagar. La escritura está a mi nombre, pagada al contado, dólar sobre dólar. A veces, la enfermera ahorra lo que la socialité despilfarra». El silencio que siguió a mi frase fue absoluto. Las risas se cortaron de golpe. Beatriz parpadeó rápidamente, procesando el insulto y la información, mientras su rostro pasaba del escarnio a una confusión genuina. Había cambiado la dinámica de la sala. Ya no era la víctima invisible. Era una amenaza financiera real, parada en medio de su brunch. Verónica, que hasta ese momento había estado fingiendo interés en el buffet, se acercó con los ojos inyectados en furia contenida. Llevaba un vestido de seda que probablemente costaba lo mismo que mis gastos anuales de farmacia. «¡Isabel!», siseó, acercándose peligrosamente a mi espacio personal. «¿Cómo te atreves a venir aquí y hablarle así a mi madre en su fin de semana de celebración? Y sobre esa foto, es de muy mal gusto publicar mentiras para llamar la atención. Andrés está muy preocupado por tu salud mental. Todos lo estamos». Su ataque fue directo a la yugular de mi reputación, invocando la carta de la demencia frente a todos para desacreditarme. Era una táctica sucia, predecible y, lamentablemente para ella, inútil contra la evidencia que pesaba en mi maletín. Ignoré su provocación emocional y me dirigí hacia la mesa principal, tomando asiento en la única silla vacía, justo enfrente de Beatriz. Este acto de ocupación territorial fue mi primera victoria táctica en el campo de batalla físico. Al sentarme, no como una subordinada sino como un igual, obligué a Andrés y Verónica a permanecer de pie, orbitando a mi alrededor como sirvientes nerviosos. «Un café, por favor, negro y sin azúcar», pedí al aire, y para humillación de Verónica, uno de sus propios invitados le pasó una taza, asumiendo que la matriarca debía ser atendida. Bebí un sorbo con calma, sintiendo cómo el líquido caliente me centraba, mientras observaba cómo Andrés se pasaba la mano por el cabello, una y otra vez, un tic nervioso que tenía desde niño cuando lo atrapaba en una mentira. Andrés se inclinó sobre mi silla, acercando su boca a mi oído para que nadie más escuchara, pero su susurro fue tan intenso que pude sentir el calor de su desesperación. «Mamá, deja el teatro. Tenemos un problema grave. La tarjeta de crédito, la que usamos para la cuenta mancomunada. Me la rechazaron hace una hora cuando intenté pagar el hielo y los licores extra». Su confesión fue el primer reverso tangible. El flujo de dinero se había cortado antes de lo que él esperaba, y la realidad le estaba mordiendo los talones en forma de vergüenza pública ante un repartidor de hielo. «¿Qué hiciste?» «El banco dice que no hay fondos disponibles.
Necesito que firmes el poder ahora mismo para desbloquear las inversiones y cubrir el sobregiro. Es un error del sistema, pero necesito tu firma para arreglarlo. Sonreí, pero no lo miré. Seguí observando a Beatriz, quien ahora revisaba su propio teléfono con el ceño fruncido, probablemente buscando el registro de la propiedad en línea. «¡Qué extraño, Andrés!», respondí con una voz que destilaba falsa inocencia. «Los sistemas bancarios rara vez se equivocan con los ceros. Quizás el problema no es el sistema, sino el usuario que gasta lo que no es suyo». Sentí cómo su cuerpo se tensaba a mi lado. La insinuación fue clara. Yo sabía. Él retrocedió un paso mirándome con una mezcla de horror y reconocimiento. Por primera vez en su vida adulta, Andrés me vio no como su madre proveedora, sino como un obstáculo consciente. La dinámica de poder había girado 180 grados. Él era el deudor asustado, y yo era el banco cerrando las ventanillas. El miedo en los ojos de Andrés se transformó rápidamente en agresión defensiva, la reacción típica de un animal acorralado. Miró a Verónica y le hizo una señal imperceptible. Ambos sabían que si no lograban controlar la narrativa en los próximos minutos, su castillo de naipes se derrumbaría frente a la audiencia que más les importaba. Verónica intervino de nuevo, esta vez alzando la voz para que los invitados fueran testigos de su preocupación. «Andrés, creo que es hora. Tu madre está diciendo incoherencias sobre tarjetas y casas imaginarias. Es lo que nos advirtió el médico. El deterioro es evidente. Estaban acelerando el plan del asilo, intentando usar mi lucidez agresiva como prueba de mi locura. Era una jugada arriesgada, pero desesperada». Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Palabras como senil, pobre mujer y triste flotaban en el aire. La presión social, que antes me habría aplastado, ahora solo servía para endurecer mi resolución. Beatriz me miraba con una lástima fingida que ocultaba su propio miedo financiero. «Isabel, querida», dijo Beatriz con tono condescendiente, «deja que los chicos te ayuden. Firmar esos papeles es lo mejor para ti. Así podrás descansar en un lugar adecuado». La mención velada de «el retiro» fue el detonante final. Habían cruzado la línea roja. Ya no se trataba de dinero. Estaban amenazando mi libertad física en mi propia cara, conspirando a plena luz del día. Dejé la taza de café sobre el plato con un tintineo deliberado que silenció las conversaciones cercanas. Me levanté lentamente, alisando mi falda con una dignidad que contrastaba con la histeria latente de Verónica. «Tienen razón», dije proyectando mi voz hacia todo el grupo. «Es hora de aclarar las cosas. Han estado hablando mucho sobre mi capacidad mental, mis finanzas y mi futuro hogar. Creo que es justo que todos veamos las pruebas de mi condición antes de que firme nada». Andrés suspiró aliviado, interpretando mi declaración como una rendición. Creyó que iba a sacar el poder para firmarlo y acabar con la escena. Pobre iluso. No entendía que la ayuda que estaba a punto de ofrecerles era una dosis letal de realidad. Levanté el maletín de cuero negro y lo puse sobre la mesa, apartando un centro de mesa de orquídeas para hacer espacio. El sonido del cuero pesado golpeando el cristal fue autoritario. Andrés se acercó, sacando un bolígrafo de oro de su bolsillo, listo para la firma. «Así me gusta, mamá. Sensata hasta el final. Vamos a resolver esto rápido y podrás irte a descansar», dijo, extendiendo la mano hacia el maletín. Su arrogancia era cegadora. Ni siquiera consideraba la posibilidad de que dentro de ese maletín no hubiera salvación, sino condena. Verónica sonrió triunfal a Beatriz, como diciendo: «Te lo dije, todo bajo control». Coloqué mi mano sobre los broches del maletín, sintiendo el frío del metal bajo mis dedos. Miré a Andrés a los ojos, manteniendo el contacto visual mientras sus pupilas se dilataban por la anticipación. «No, Andrés, no voy a firmar nada», dije suavemente, con una frialdad que heló su sonrisa. «Voy a mostrarles a todos exactamente en qué invertí mi dinero y por qué tu tarjeta fue rechazada esta mañana. Y créeme, Beatriz, esto te interesa más a ti que a nadie». Hice una pausa dramática, dejando que la tensión se estirara hasta el punto de ruptura. El aire en la terraza se volvió irrespirable. Los clics de los broches del maletín sonaron como dos disparos secos en el silencio absoluto.
La fase de advertencias había terminado. El bombardeo estaba a punto de comenzar, con el sonido seco de los broches metálicos resonando como un veredicto. Levanté la tapa del maletín y expuse las entrañas de mi investigación. El primer documento que extraje no fue una escritura, sino una hoja de papel arrugada que había alisado con cuidado. La factura detallada de Eventos Imperiales S.A. La deslicé sobre la mesa de cristal, empujándola suavemente hasta que se detuvo frente a la copa de mimosa de Beatriz. Empecemos por la matemática simple, esa que dicen que ya no entiendo, dije con voz clara, mientras los invitados estiraban el cuello para ver. Aquí está el desglose de la fiesta de anoche. $37.500. Una cifra interesante, considerando que Andrés me dijo la semana pasada que no tenía liquidez para pagar el seguro de su auto. Beatriz tomó el papel con dedos temblorosos, sus ojos recorriendo la lista de gastos. Flores importadas, $5.000. Orquesta de cámara, $8.000. Cascada de chocolate, $2.000. Leí en voz alta, recitando los ítems de memoria. Andrés, tú gastaste en una sola noche para impresionar a una mujer que ni siquiera es tu madre lo que yo ganaba en 2 años de turnos dobles en el hospital. Y lo hiciste sacando el dinero de mi cuenta de jubilación, esa que prometiste proteger. Andrés se puso pálido, abriendo la boca para negar, pero la evidencia física con su firma al pie de la factura le cerró la garganta. El murmullo de la platea cambió de tono. Ya no era duda sobre mi cordura, sino asombro ante el despilfarro ajeno. «¡Eso es mentira!», gritó Verónica, intentando arrebatarle el papel a su madre. «Ella falsificó eso. Está obsesionada con el dinero». Su defensa fue estridente y desesperada, pero yo ya tenía la siguiente hoja en la mano. «No, Verónica. Lo que es falso es tu amor filial y tu preocupación por mi salud». Saqué las impresiones de los chats de WhatsApp, ampliadas para que fueran legibles a distancia. «Beatriz, mira esto. Aquí está tu hija, la devota, planeando vender mi departamento para pagar la hipoteca de tu casa». Puse los chats sobre la mesa, señalando los mensajes con un dedo acusador. La vieja, como me llaman, no estaba financiando su futuro. Estaba tapando los agujeros de tu pasado bancarrota. Beatriz leyó el mensaje donde Verónica la llamaba carga financiera y sugería que sin mi dinero, la madre tendría que mudarse a un barrio de segunda. El rostro de la socialité se descompuso. La vergüenza pública de saberse mantenida por la suegra a la que despreciaba y traicionada por la hija a la que adoraba fue un golpe devastador. «¿Es cierto esto, Verónica?», preguntó Beatriz con voz gélida, soltando la factura como si quemara. «¿Planeabas usar el dinero de esta señora para limpiar mis deudas a mis espaldas?». Verónica balbuceó, atrapada entre dos fuegos, mientras los amigos de la alta sociedad comenzaban a alejarse físicamente de la pareja anfitriona, oliendo el desastre social. Fue en ese momento de caos intermedio, justo cuando Andrés intentaba recuperar el control físico de la situación, acercándose amenazadoramente a mí, que el timbre del interfono sonó de nuevo, pero nadie necesitó contestar. La puerta de la terraza se abrió y entró el doctor Fernando Alcázar. Su presencia, impecable en un traje gris marengo y con su propio maletín de cuero, impuso un silencio inmediato y pesado. No venía como invitado, venía como el verdugo legal. Andrés retrocedió instintivamente. Conocía la fama de Alcázar: despiadado, eficiente y carísimo. «Buenos días», dijo Fernando con una voz de barítono que no admitía réplicas. «Lamento interrumpir el brunch, pero vengo a entregar documentación urgente en nombre de mi cliente, la señora Isabel Montenegro». Andrés intentó jugar su última carta, la carta de la lástima y la medicina. «Doctor Alcázar, mi madre no está bien, tiene demencia. Todo esto», señaló los papeles en la mesa, «son desvaríos de una mente enferma. Estamos tramitando su interdicción por su propio bien». Fue el error final. Alcázar sonrió, una sonrisa de tiburón que huele sangre, y abrió su maletín. «Qué curioso que mencione eso, joven Andrés, porque aquí tengo el certificado médico oficial del doctor Bermúdez, el psiquiatra forense más respetado del país, fechado hace 5 días. Sacó el documento con sello dorado y lo sostuvo en alto.
Certifica que Isabel tiene una capacidad cognitiva superior a la media y plena facultad legal. Y esto, continuó Alcázar sacando otro papel, esta vez una copia del borrador de interdicción fraudulento que yo había fotografiado. Es la prueba de su intento de conspiración y fraude procesal. Tenemos el certificado falso que compraron. Si intentan presentar cualquier acción legal contra Isabel, los demandaremos por falsificación de documento privado y abuso de confianza. Y créanme, tengo los testigos y las pruebas para enviarlos a prisión, no al asilo. La amenaza de cárcel fue el balde de agua fría que apagó cualquier intento de resistencia. Andrés se derrumbó en una silla, escondiendo la cara entre las manos, mientras Verónica lloraba en silencio. No por arrepentimiento, sino por la certeza de su ruina. Pero la coreografía del clímax no había terminado. Faltaba el golpe de gracia, la consecuencia tangible que alteraría su realidad física. Alcázar me miró y asintió, dándome el paso para ejecutar la sentencia. Saqué un sobre blanco, formal y sellado. Andrés, Verónica, dije recuperando la atención de la sala. Ustedes querían enviarme a El Retiro, a una habitación de 3 por 3 metros, para quedarse con mi dinero y mi vida. Bueno, el dinero ya no está. La casa del lago es mía. Y el departamento donde estamos parados también es mío. Hubo un jadeo colectivo. Nadie sabía que el lujoso penthouse de la joven pareja era propiedad de la madre. Esta es una notificación formal de desalojo por precario, anuncié, deslizando el sobre hacia el centro de la mesa, sobre los restos del desayuno. Tienen 72 horas para vaciar el inmueble. Ni un minuto más. El miércoles a mediodía cambiaré las cerraduras. Si queda algo dentro, se considerará abandonado. Verónica soltó un grito ahogado. ¿72 horas? Es imposible. No tenemos a dónde ir, chilló, mirando a su madre en busca de asilo. Pero Beatriz, humillada y furiosa por las revelaciones financieras, desvió la mirada, ajustándose sus gafas de sol para distanciarse del naufragio de su hija. Quizás puedan alquilar algo con el dinero que les queda, respondí con ironía suave. Ah, olvidé mencionar un detalle. Saqué mi celular y marqué un número en altavoz frente al micrófono del teléfono. Banco Central. Bloquear tarjetas suplementarias terminadas en 400-189 y 1203. Motivo: robo. La operadora automatizada confirmó. Tarjetas bloqueadas exitosamente. Listo. Se acabó el grifo, Andrés. Las tarjetas de crédito, la gasolina, el supermercado, los viajes, todo lo que pagaba la vieja se terminó hoy. Ahora tendrás que trabajar para mantener tus vicios. El impacto de las 3 consecuencias simultáneas, la pérdida de reputación frente a Beatriz, la pérdida del hogar y el corte total de fondos, fue devastador. Andrés levantó la vista, con los ojos rojos y llenos de odio, pero también de un miedo infantil. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Dónde vamos a vivir?, preguntó con la voz rota, intentando apelar a una culpa que yo ya no sentía. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal por última vez, y le hablé con la calma de quien ha extirpado un tumor maligno. La familia no roba, Andrés. La familia no conspira para encerrar a su madre. Tú rompiste el pacto, no yo. Me giré hacia Verónica, que seguía llorando. Y tú, Verónica, decías que mi ropa olía a naftalina. Espero que te acostumbres al olor de la realidad, porque es mucho menos agradable. Recogí mi maletín, asegurándome de dejar las copias de las pruebas esparcidas sobre la mesa, como un recordatorio permanente de su traición. La audiencia, esos amigos que minutos antes se burlaban de mí, ahora me abrían paso con una mezcla de respeto y terror, apartándose como si fuera una figura bíblica de retribución. «Vámonos, Fernando», dije al abogado sin mirar atrás. «Tengo una mudanza que organizar y una nueva vida que empezar». Caminamos hacia la salida de la terraza, dejando atrás un escenario de devastación emocional. Beatriz se levantó indignada, gritándole a Verónica que cómo se atrevía a involucrarla en sus fraudes. Andrés seguía catatónico en su silla, mirando la notificación de desalojo como si fuera una sentencia de muerte. El sonido de sus vidas desmoronándose fue la mejor música de fondo para mi salida. Al cruzar la puerta del departamento sentí una ligereza física, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que llevé durante décadas.
No hubo lágrimas, ni dudas. Bajamos en el ascensor en silencio. Un silencio cómplice y victorioso. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, el conserje me saludó. «Buenos días, señora Montenegro. ¿Todo bien arriba?», preguntó inocentemente. Sonreí, una sonrisa genuina y brillante. «Mejor que nunca, Roberto. Arriba solo queda basura que hay que sacar. Que tenga un buen día». Salí a la calle, donde el sol del mediodía brillaba sobre mi auto viejo y sobre el sedán de lujo de Alcázar. «Has estado magnífica, Isabel», dijo él, estrechándome la mano. «Recuerda, si intentan acercarse, la orden de restricción está lista para ser presentada. Tienes el control total». Asentí, agradecida. «No se acercarán, Fernando. La vergüenza es un muro muy alto, y ellos acaban de quedar atrapados del otro lado». Subí a mi auto, arranqué el motor y conduje hacia la carretera, dejando atrás la ciudad, el ruido y a las personas que casi me destruyen. Miré el GPS. Destino: Inmobiliaria Lago Azul. Tiempo estimado de llegada: 3 horas. 3 horas para llegar a mi santuario, a mi fortaleza. Mientras la ciudad desaparecía en el espejo retrovisor, puse música en la radio. No era una canción triste. Era ópera, dramática y poderosa. La banda sonora perfecta para una mujer que acaba de recuperar su trono. El clímax había terminado. Ahora comenzaba el epílogo de mi propia elección. La venganza no solo se sirve en plato frío, se sirve con facturas, escrituras y la satisfacción impagable de ver caer las máscaras. El teléfono de Andrés comenzó a llamar al mío justo cuando entraba a la autopista. Miré la pantalla, vi su nombre y, con un movimiento suave del dedo, bloqueé el contacto para siempre. Ese número ya no existía en mi universo. La carretera se abría frente a mí, despejada y prometedora, igual que el resto de mi vida. Había ejecutado el plan a la perfección. Había ganado. Y por primera vez en 62 años, el regalo de cumpleaños era exactamente lo que yo quería. Libertad absoluta. La mudanza a la casa del lago no fue una huida, sino una ascensión a una nueva realidad. Durante la primera semana, el silencio fue mi único compañero. Un huésped bienvenido que llenaba los espacios altos de la sala y se mezclaba con el sonido rítmico del agua, golpeando el muelle, privado. No traje conmigo los muebles viejos del departamento pequeño, impregnados de recuerdos de escasez y soledad. Decidí donar todo a un refugio de mujeres, cerrando ese ciclo con caridad en lugar de nostalgia. Compré mobiliario nuevo, piezas sobrias y elegantes que elegí sin mirar la etiqueta del precio, guiada únicamente por mi gusto y mi comodidad. Cada vez que me sentaba en mi sofá de lino frente al ventanal panorámico, sentía cómo la tensión acumulada en mis hombros durante décadas se disolvía, reemplazada por la certeza física de que este suelo, estas paredes y esta vista eran míos, protegidos por escrituras que nadie podía cuestionar. Establecer los nuevos límites de mi existencia requirió la misma disciplina que usaba en el quirófano. Contraté a una empresa de seguridad privada para instalar un sistema de vigilancia perimetral de última generación, no porque temiera a los ladrones comunes, sino para mantener a raya a los parásitos familiares. En la garita de entrada, entregué al jefe de seguridad, un hombre corpulento y serio, llamado Ramírez, una fotografía reciente de Andrés y Verónica. Estas personas tienen prohibido el acceso bajo cualquier circunstancia. Le instruí con frialdad. Si intentan entrar, no me llame a mí. Llame a la policía por invasión de propiedad privada. Ramírez asintió sin hacer preguntas, entendiendo que mi orden no era un capricho, sino una medida de protección sanitaria para mi nueva vida. Ver la barrera bajar y cerrar el paso al mundo exterior fue el acto final de mi liberación. Las noticias sobre el desmoronamiento de la vida de Andrés llegaban a mí a través de los informes semanales del doctor Alcázar, quien se había convertido en un visitante frecuente y un amigo leal. Me contó, mientras tomábamos té en la terraza, que el desalojo se había ejecutado puntualmente a las 72 horas. Andrés y Verónica habían tenido que malvender sus muebles de diseño para pagar la fianza de un departamento minúsculo en un barrio ruidoso, lejos de la zona exclusiva que tanto amaban. Sin mis tarjetas de crédito y con sus salarios embargados por las deudas de la fiesta,
Su estilo de vida se había colapsado como un castillo de naipes bajo un huracán. Escuché los detalles sin alegría sádica, pero con la satisfacción objetiva de ver que la ley de causa y efecto finalmente se estaba aplicando con todo su rigor matemático. La reacción de Beatriz fue predeciblemente cruel, confirmando mi teoría de que su lealtad estaba ligada exclusivamente al saldo bancario. Según los rumores que circulaban en los círculos sociales que ahora yo observaba desde la distancia, la consuegra se había distanciado públicamente de su hija y su yerno, calificándolos de incompetentes y problemáticos para salvar su propia reputación maltrecha. Al parecer, la vergüenza de haber sido expuesta como una mantenida por su consuegra enfermera fue demasiado para su ego frágil. Beatriz no volvió a invitarlos a sus eventos, dejándolos solos en su naufragio financiero. La ironía era deliciosa. Andrés había sacrificado a su madre para complacer a su suegra, y ahora no tenía a ninguna de las dos. Se había quedado huérfano por elección propia, aislado en la pobreza que tanto despreciaba. Mi rutina diaria se transformó radicalmente. Ya no me despertaba con la ansiedad de revisar si me habían robado dinero de la cuenta o si tenía que inventar excusas para no firmar papeles. Ahora, mis mañanas comenzaban con una caminata de 5 kilómetros alrededor del lago, respirando aire puro, que no olía a naftalina, sino a pinos y libertad. Dedicaba las tardes a gestionar mis inversiones desde mi oficina en casa, aprendiendo sobre mercados bursátiles y bienes raíces con una agudeza mental que desmentía cualquier diagnóstico de demencia. Descubrí que tenía un talento natural para multiplicar el dinero cuando no había nadie drenándolo por la puerta trasera. Mi jardín florecía bajo mis cuidados, y por primera vez en mi vida, yo también estaba floreciendo, recuperando el color en mis mejillas y la fuerza en mi voz. Un mes después del incidente, llegó una carta certificada al buzón de la entrada. El remitente era Andrés. No tenía remitente de abogado. Era una carta personal, probablemente una mezcla de súplicas y manipulaciones emocionales diseñadas para ablandar mi corazón materno. Sostuve el sobre en mis manos durante un minuto, sintiendo su peso. Podía imaginar las palabras perdón, malentendido, necesitamos ayuda, somos familia. Sin embargo, el concepto de familia había cambiado para mí. Familia es quien te respeta y te cuida, no quien te depreda. Sin abrir el sobre, tomé un marcador rojo y escribí en letras grandes: rechazado, devolver al remitente. Lo dejé en el buzón de salida. No sentí culpa, solo la tranquilidad de quien cierra una ventana para que no entre el frío. Para celebrar mi verdadero renacimiento, decidí organizar mi propia fiesta de cumpleaños. Un mes tarde según el calendario, pero justo tiempo según mi alma. No contraté a una empresa de eventos pretenciosa, ni alquilé cascadas de chocolate. Contraté a un chef local para que preparara una parrillada en el jardín y compré cajas de buen vino. La lista de invitados era corta pero genuina. El doctor Alcázar y su esposa, Clara la agente inmobiliaria, y 3 antiguas compañeras del hospital con las que había reconectado, mujeres fuertes que conocían el valor del trabajo duro. Decoré el jardín con luces cálidas colgadas de los árboles y puse música de jazz suave. Todo era auténtico, pagado con mi dinero para mi disfrute, sin pretensiones ni deudas ocultas. La noche de la fiesta, el clima fue perfecto. El lago reflejaba la luna llena como un espejo de plata líquida. Cuando llegaron mis invitados, no hubo miradas de juicio ni susurros maliciosos sobre mi ropa. Hubo abrazos fuertes, risas sonoras y brindis sinceros. El doctor Alcázar levantó su copa y dijo: «Por Isabel, la mujer que nos enseñó que nunca es tarde para reescribir el guión». Todos aplaudieron, y yo sentí una calidez en el pecho que ninguna joya familiar o elogio falso de mi hijo podría haberme dado. Estaba rodeada de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podían sacarme. Esa noche, vestida con una túnica de seda azul que había comprado en una boutique del pueblo, me sentí más joven y vital que a los 20 años. Durante la cena, conversamos sobre el futuro, sobre viajes y proyectos. Nadie mencionó a Andrés ni a Beatriz. Eran fantasmas que no tenían cabida en esta mesa luminosa. Mis amigas enfermeras se maravillaron con la casa.
pero más se maravillaron con mi transformación. «Te ves diferente, Isa», me dijo Carmen, mi antigua supervisora. «Te ves poderosa». Sonreí y asentí. «Lo soy, Carmen. Me costó caro aprenderlo, pero descubrí que el poder no te lo dan. Lo tomas cuando dejas de pedir permiso». Esa frase resumía mi viaje. Había dejado de pedir permiso para vivir, para gastar mi dinero, para ocupar espacio. Había dejado de ser la actriz secundaria en la película de mi hijo para ser la directora de mi propia vida. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, me quedé sola en el muelle, con los pies colgando sobre el agua oscura. La noche estaba en calma absoluta. Pensé en la Isabel de hace un mes, la mujer asustada que fue humillada en el salón. El emperador. Parecía una extraña, una versión borrosa de mí misma. Esa mujer había muerto para que esta nueva Isabel pudiera nacer. No odiaba a Nash Andrés. El odio requiere una energía que prefiero invertir en mis acciones. Simplemente había aceptado que él era un error de cálculo en mi vida, una inversión fallida que había liquidado para salvar el capital principal, mi dignidad. La indiferencia era mi verdadero triunfo sobre él. Miré hacia la casa iluminada, mi santuario de $850,000. Cada ladrillo representaba una batalla ganada. Sabía que habría desafíos en el futuro. La vejez traería sus propias complicaciones, pero las enfrentaría con recursos, con ayuda profesional y en mis propios términos. Nunca más sería una carga ni una víctima. Tenía un testamento redactado por Alcázar que dejaba claro el destino de mis bienes. Todo iría a una fundación de becas para estudiantes de enfermería sin recursos. Andrés no vería ni un centavo más, ni en vida, ni en muerte. Ese legado de educación era la mejor manera de honrar el esfuerzo que me costó ganar ese dinero. El viento sopló suavemente, agitando mi cabello canoso. Me sentí profundamente agradecida por la lucidez que me permitió ver la traición a tiempo. Muchos ancianos no tienen esa suerte. Son devorados por la avaricia de sus hijos antes de darse cuenta. Yo había escapado de la trampa. Había convertido la tragedia en una victoria estratégica. Saqué mi teléfono, no para ver redes sociales, sino para verificar el saldo de mis inversiones. Los números seguían creciendo, verdes y robustos. Guardé el dispositivo y respiré hondo, llenando mis pulmones de paz. Me levanté del muelle y caminé de regreso hacia la casa, mis pasos resonando con seguridad en la madera. Al llegar a la puerta de cristal, vi mi reflejo. Ya no era la viuda invisible. Era Isabel Montenegro, propietaria, inversora, mujer libre. Apagué las luces del jardín una a una, disfrutando del ritual de cerrar el día en mi propio dominio. La oscuridad no me asustaba. La oscuridad era simplemente el telón de fondo para que brillaran mis propias estrellas. Entré a mi dormitorio y me detuve frente a la ventana antes de cerrar las cortinas. Pensé en la frase que había escrito en esa publicación de Facebook que lo cambió todo. Pensé en el silencio de esta casa comparado con el ruido de las mentiras de mi hijo. Sonreí una última vez antes de irme a dormir, sabiendo que había ganado la guerra más importante de todas. Pensaron que al hacerme invisible podrían robarme mejor. No sabían que en el silencio es donde mejor se escuchan las verdades. Y mi verdad, finalmente, era inquebrantable.